Una vida que pasa delante de tus ojos. Una vida donde eres secundario. Una vida en la que solo estás para alguien más, o para muchos más, pero no para ti. Una vida que te lleva por el cauce, como un río, donde no te puedes sujetar, que no para, que pareciera solo avanzar sin propósito. Hoy quiero indagar en la pregunta de por qué la vida puede verse así. ¿Qué puede estar sucediendo para que uno simplemente no se halle y constantemente se encuentre en estos laberintos? Tomaré como medio una gran película del 2021, La peor persona del mundo. En esta película se nos presenta un relato honesto de una vida que luce así, inentendiblemente perdida, y nos va sugiriendo, directa e indirectamente, por qué es esto y cómo podemos cambiar. Julia es la protagonista, una mujer joven que está estudiando medicina en la universidad. Es buena, de hecho, destaca como alumna, pero eventualmente se encuentra decepcionada. Por un lado, ya no le parece fácil su carrera, pero hay más que eso. Siente una incomodidad dentro de ella que parece importante, y esa incomodidad solo la está escondiendo. Lo oculta con una cantidad abrumadora de contenido de internet y una cantidad abrumadora de tecnología. Es difícil cambiar algo en esta vida si uno apaga la incomodidad, porque esta es la que nos lleva a cambiar. Por suerte, Julia se da cuenta de esto y se aparta un poco de la tecnología, se adentra más hacia sí misma y descubre que, en efecto, hay algo mal. Estudiar medicina no es su verdadero deseo. En la película nos lo dicen. Solo decidió estudiar medicina por ser una carrera difícil, porque aquí sus buenas calificaciones sí iban a significar algo. Quiero que se pregunten qué significa esto. ¿No son acaso pensamientos fundamentados en la comparación, en el deseo de reconocimiento, o incluso también en el miedo de haber desperdiciado su esfuerzo, ese esfuerzo que le tomó conseguir buenas calificaciones? Ahora elige una carrera tal vez para poder decir que no fue un desperdicio. Quiero que se pregunten, ¿dónde está ella en esas decisiones? Yo pienso que al tomar decisiones de esta manera, o sea, comparándote con los demás, y con un deseo particular de ser reconocido o admirado, lo que en realidad termina sucediendo es que tú mismo desapareces. Y pienso que esto es lo que Julia sintió al darse cuenta de que su propio deseo no era estudiar medicina. Julia empieza a acercarse a sí misma, observa sus deseos y se da cuenta de uno que sí viene de ella: explorar el alma y la mente. Pero no podemos esperar que de un día a otro una vida entera cambie. Julia está aprendiendo, y si bien se está acercando a algo que en verdad es importante para ella, las decisiones que toma para adentrarse en ello aún están sujetas a factores externos, como la comparación con los demás, las exigencias que los demás han puesto en ella. Sí, Julia se está acercando a su gusto por la mente y al alma de las personas al empezar una carrera formal en psicología. Sin embargo, nos dicen en la película que ella todavía se siente atrapada en el rol de ser una alumna ejemplar. Tal vez sea que en su caso particular la manera de expresar su pasión no sea mediante esa carrera. O quién sabe, tal vez sí lo sea, y tal vez el problema sea más bien que la barrera entre lo que ella desea por sí misma y lo que desea para cumplir las expectativas de los demás es todavía muy delgada. En cualquiera de los casos, Julia, en su característica impulsividad, se retira y empieza un nuevo camino: la fotografía. Quiero aclarar que no pienso que la impulsividad esté mal por sí misma, pero sí creo que es importante reconocer si uno utiliza la impulsividad para evadir un problema o si la utiliza para actuar a favor de la vida que uno quiere llevar. Pero bueno, como veremos, para este punto de su vida, Julia todavía no sabe qué vida quiere llevar. De momento la pregunta sigue y crece. ¿Cuándo empieza la vida? ¿Por qué se siente como que el tiempo solo pasa, sin significado? Bueno, lo iremos viendo. Hablemos primero del amor. Ese lugar donde mirando a otro te puedes mirar también a ti, y como en ti ya están muchas de las respuestas que buscas, el amor te ayuda a encontrarlas. Julia, en otra decisión impulsiva, lo deja todo, otra vez, y se junta con Axel. Pero ¿qué pasa cuando estás en esa relación? No porque realmente te sea importante, sino porque estás evitando algo más. Lo más probable es que, a pesar de los momentos amorosos, uno, al igual que Julie,
se empiece a sentir estancado. Tal vez regrese la insatisfacción, la comparación, la decepción. ¿Y qué hacer ante estas emociones tan conflictivas? Bueno, veamos cómo se aproxima Julia a encontrar una solución. Silencio. Escucha. Observa. Permítete estar contigo mismo. Julia, en un atardecer tranquilo, se entrega a sí misma. Deja por unas horas que sea el silencio quien hable, y por ese mismo discurso ser movida. Podemos ver cómo al inicio duele, cómo no es fácil. No es fácil estar frente a ti, particularmente porque, al menos para Julia, hay una profunda decepción de no haber logrado nada, de no ser quien ella quisiera ser, de sentirse secundaria y nunca suficiente. Pero no está mal sentirse así. Es cierto, se siente desgarrador, pero para poder sacar ese dolor de ti es importante primero detenerte y observarlo. A mí me parece que en estos momentos, Julia empieza a darse cuenta de que hay algo aquí que no tiene sentido. ¿Suficiente para quién? ¿Para los demás? ¿Por qué tendría que ser suficiente para los demás? Esa no es su vida. Empezamos a entender por qué se siente secundaria, por qué siente que la vida no comienza. Pues porque es verdad, no está viviendo su propia vida, está intentando vivir como un personaje en la vida de los demás. Ahora, no nos vayamos tan lejos. No pensemos que el cambio se da en un momento concreto en el que te das cuenta de algo espectacular. Claro que hay casos donde eso sucede, pero rara vez es así. Generalmente pasa como Julia. Descubres un poco hoy, se pierde un poco mañana, y mañana descubres algo más, y después te pierdes otro poco. En este caso, ¿qué aprendió? Le falta divertirse, le falta emoción, le falta aventura. Tal vez su relación no es el lugar donde ella quisiera estar. También aprendió que no es tan importante el cómo es percibida por los demás, que vale la pena actuar para sí misma. No quiero entrar en detalle, pero la manera en que lo hace no es la más correcta. Pero Julia no es una persona perfecta, porque en su mundo ha sido lastimada, porque se ha renegado a sí misma. Aún tiene mucho que cambiar. Miremos lo mejor desde la compasión. Podemos notar a Julia con más alegría, propósito, interés, y eso que hace no mucho parecía imposible. Y es que conforme vamos dejando de lado aquello que buscamos, solo porque se nos ha exigido, nos damos cuenta de que dentro de nosotros hay una persona que quiere actuar. No somos estáticos, somos seres en movimiento, estamos llenos de vida. Poco después se nos presenta una explicación. ¿Por qué Julia se enfrenta constantemente a este conflicto interno de dejarse de lado? En este caso, se remonta a una infancia donde para su padre ella era secundaria, no era atendida, e incluso actualmente sigue sin ser muy percibida por él. Entendemos más a Julia. Tal vez por eso quería ser una alumna ejemplar, tal vez de ahí viene la comparación con los demás. Es posible que así lograse ser reconocida, pero ahora, tiempo después, se siente estancada. Y esto es porque ha aprendido a que es necesario vivir para las expectativas de los demás. Ese trauma de no haber sido importante, qué difícil es. Qué difícil cuando uno se empieza a mover en la vida para conseguir aquello que le hizo falta, para resolver algo que está en el pasado. ¿Puede uno sanar esa herida? En cierto momento pareciera que Julia siente que los esfuerzos son insuficientes, que no hay forma de por fin sentirse bien en esta vida. La buena noticia es que en realidad esto no es así. Veamos por qué. Primero, notemos que en todo momento, Julia ha aprendido más de sí misma, que incluso si el tiempo parece desperdiciado, este la ha encaminado exactamente a donde está, y solo desde donde uno está parado es que uno puede avanzar. La idea de que nada ha valido la pena es tan solo una ilusión. Recordemos, el cambio no se da de una sola vez, sino que es constante y a ritmos distintos. Ahora, hay algo que Julia no ha acabado de construir, un lugar seguro. Y sin un lugar seguro, hay mucho de la vida que se vuelve todavía más difícil de cambiar. Julia entra en una nueva relación, con Eyvind, a quien conoció hace tiempo. En esa relación se empieza a forjar un lugar seguro, un lugar donde puede ser ella misma, porque es aceptada, porque es querida, porque tiene gente amable cerca de ella, y por muchas razones que son difíciles de saber, pero que son las que a ella le hacen sentir bien. Se ve que aprende mucho en esa relación, que se afronta ciertos traumas del pasado y que la vida va honestamente bien. Pero como sabemos, el transcurrir del tiempo siempre nos reencuentra con el conflicto.
Julia, por mucho que haya aprendido en este camino, aún no es muy buena para reaccionar al conflicto. Podemos ver los viejos patrones, lastimar a los otros o escapar de las situaciones. Julia se enfrenta a dos problemas. Por un lado, su vieja pareja, Axel, está gravemente enfermo. Por otro lado, Julia está embarazada. No sabe qué hacer. Pero a pesar de que recurre a sus viejos patrones, también podemos ver nuevamente que el cambio ya forma parte de su vida, porque no lo deja solo así. No decide solo escapar y empezar una nueva vida, lejos de lo demás. En esta ocasión se afronta el conflicto. Va al hospital y visita a Axel. Nuevamente Julia está por entender más de sí misma al prestar atención en alguien más. Axel tiene de frente a la muerte y la mira, y mira también dentro de sí mismo. Hay miedo, tristeza, arrepentimiento, y no está mal que así sea. Sí, es doloroso mirar tu vida en retrospectiva y sentir que no fuiste quien quisiste ser. Pero si algo aprende Julia compartiendo estos momentos con Axel, es que no está mal que sea así. No es malo el dolor, no tenemos por qué huir de él, podemos afrontarlo. Al igual que Julia, Axel vivió mucho tiempo dejándose mover por el cauce, solo porque en ese camino no hay que afrontar la dificultad. ¿La dificultad de qué? De decepcionarte a ti mismo, decepcionar a los demás. La dificultad de pasar incertidumbre o de perder lo que ya tienes. Claro que tiene sentido tenerle miedo a un futuro impredecible, pero bien lo dice Axel, la mayor parte de las veces perdió tanto tiempo en tenerle miedo a aquello que podría salir mal, cuando lo que en realidad salió mal fueron las cosas en que ni siquiera había pensado. Cuando las cosas se ponen difíciles, la respuesta no se trata de escapar de ti mismo, sino observar, en presencia, qué está sucediendo, y aceptar lo que de ti llegue, con honestidad, con confianza, porque está ahí para servirte, no para lastimarte. Paradójicamente, afrontar la dificultad nos lleva a tener una vida más satisfactoria. Solemos temer a lo que hay dentro de nosotros y huimos de eso, lo cual es muy comprensible, pero también podemos detenernos, observar lo que hay y construir nuestra vida habiéndonos escuchado, no porque va a ser fácil, sino porque es lo que en verdad buscamos. ¿Y qué es lo que en verdad buscamos? ¿Qué hacer con nuestras vidas? Lo curioso de estas preguntas es que en realidad se van respondiendo solas conforme aprendemos a escucharnos, conforme aprendemos a confiar en nosotros mismos. Nosotros ya tenemos una voz que nos está diciendo qué queremos hacer, pero generalmente la enterramos, porque tenemos expectativas ajenas que por algún motivo decidimos aceptar. A veces hemos enterrado tanto esta voz que se vuelve muy difícil escucharla. Nos enterramos a nosotros mismos. Y no es sorprendente que la vida de Julia se sintiera como que nunca empezaba, como que ella solo era espectadora, pues en cierto sentido eso era cierto. Gran parte de su vida se trató de cumplir con una expectativa que no era realmente suya, mientras ponía de lado su propia identidad. Se estaba enterrando a sí misma. Pero llegamos nuevamente a una noche donde Julia se entrega al silencio y observa qué hay dentro de ella, sin prisa, honesta, con toda la enseñanza de los últimos años, con todo lo que ha aprendido en compañía, pero ahora sola, siendo ella misma un lugar más seguro. Y puede ver el dolor, sí, y sentirlo, pero ya no huye de él. Se permite aceptar lo que hay dentro de ella, incluso esas partes de sí misma que tenía renegadas, y conforme pasa el tiempo, puede ver que también el dolor pasa, hasta que frente a ella se aparece con esperanza un nuevo amanecer.